actas de las sesiones 116 y 117 quedan reglamentariamente aprobadas y el acta de la sesión 118 se pone a disposición de los miembros de la comisión. Saludamos a todos y todas quienes nos acompañan en la comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada de diputados PPD, por la cual informa que la diputada señora Cristina Girardi será reemplazada por esta sesión por la diputada señora Loreto Carvajal. Oficio 201.104 del Contralor General de la República, por el cual da respuesta a una denuncia informada por esta comisión relativa al incumplimiento y retraso en el pago de los bonos de incentivo al retiro de docentes y asistentes de la educación. Oficio 1220 del subsecretario de Educación, mediante el cual remite respuesta a solicitud de esta comisión en orden a informar sobre la situación de precariedad laboral en que se encontrarían los coordinadores de convivencia escolar de las escuelas del país, quienes denuncian que por aplicación de la ley miscelánea no pueden optar a la titularidad a pesar de ser docentes, además de no recibir bono de responsabilidad a pesar de ser parte del equipo de gestión, y en la mayoría de los casos sus sueldos son pagados con fondos de la subvención educacional preferencial. Oficio 1221 del subsecretario de Educación, mediante el cual remite respuesta a solicitud de esta comisión en orden a informar respecto a la ley 20.094 sobre universidades estatales, normativa que establece las bases y marco normativo en diversos aspectos relacionados con las entidades educativas a que se refiere, tales como coordinación, financiamiento, gobiernos universitarios, entre otros. Oficio 1222 del subsecretario de Educación, por el cual informa que respecto a la solicitud a que este Ministerio, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, lideren una política nacional de educación en cambio climático en los niveles de educación escolar, con el fin de generar redes y fortalecer un futuro trabajo normativo para una ciudadanía activa en el cuidado y protección del medio ambiente. Oficio 1233 del subsecretario de Educación, por el cual responde respecto de la permanente disposición a colaborar a la Comisión de Educación en la generación de instancias de diálogo entre el Ministerio y los distintos gremios que señala. Oficio 1238 del subsecretario de Educación, mediante el cual informa respecto al estado de avance del plan de transición necesario para hacer viables los traspasos de los establecimientos educacionales de la comuna de Frutillar al futuro servicio local de educación pública respectivo. Oficio 1239 del subsecretario de Educación, por el cual informa respecto de la solicitud de esta comisión en orden a remitir copia de la convocatoria realizada a los consejos locales durante la formulación de la propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública. Oficio 1240 del subsecretario de Educación, mediante el cual informa respecto del no pago del bono de incentivo al retiro contemplado en la ley 20.694. Oficio 1782 de la directora de Educación Pública, por el cual remite informes de glosas presupuestarias del tercer trimestre correspondiente a las instituciones. Siguientes instituciones: Dirección de Educación Pública y Servicios Locales de Educación de Barranca, Puerto Cordillera, Huasco, Costa Araucanía, Chinchorro, Gabriela Mistral y Andalién Sur. Oficio 2006 del Superintendente de Educación, por el cual da respuesta a esta comisión sobre la posibilidad de mantener la continuidad de estudios de párvulos en establecimientos fusionados con posterioridad a la ley 21.025 sin aplicar el sistema de admisión escolar. Oficio 2047 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 854 de esta comisión, por el cual se solicitaba información sobre el grado de cumplimiento de la normativa legal por parte de los sostenedores respecto del tipo de contratación con la que deben contar en la dotación docente. Oficio 300 del Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, por el cual responde a requerimiento de esta comisión en orden a remitir todas las comunicaciones que esta agencia ha enviado a padres y apoderados y al Consejo Escolar en virtud del artículo 28 de la Ley 20.529. Oficio 2498, el jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, mediante el cual adjunta para el conocimiento de la Comisión rendición correspondiente al tercer trimestre de la glosa presupuestaria de subvención de escolaridad. Oficio 2495, el jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, mediante el cual adjunta para conocimiento de la Comisión rendición correspondiente al tercer trimestre de la glosa presupuestaria de asignación de desempeño difícil. Oficio 2497, el jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, mediante el cual adjunta para conocimiento glosa 01 del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Oficio 1308 del Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, por el cual remite para conocimiento de la Comisión glosa presupuestaria 05 el Programa de Tratamiento y Rehabilitación. Oficio 521 de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, por el cual adjunta informe del tercer trimestre referido a las actividades y decisiones de este Consejo. También se recibió las siguientes solicitudes de audiencia para exponer sobre el proyecto de ley que prohíbe que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. El señor Ignacio Bunster, director de Equifax Inc., el señor José Manuel Mena Valencia, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. También se han recibido diversos correos electrónicos relacionados con la situación de deuda que mantienen profesionales por deudas con el crédito del Fondo Solidario. La señorita Daniela
Berroeta González, la señorita Noreidi Díaz Santi, la señorita Marisol Sierra, el señor Roger Henry, el señor Bernardo Valdebenito, la señorita Ana María Franco Gaona. Finalmente, correo electrónico de la asesora jurídica a los estudiantes de la Universidad del Pacífico, señorita Valesca Concha, por el cual solicita a la comisión ser recibidos en una próxima sesión, con motivo de exponer acerca de la nula certeza que existe respecto al proceso de término de los estudios de los estudiantes, al cual el Ministerio de Educación hasta la fecha no ha dado una respuesta. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. ¿Palabra sobre la cuenta? Diputado Winter. Sí. Esta es una situación que conversamos sobre la cuenta con la diputada Girardi, pero ya no pudo venir. En el punto 12 hay una... se recibió la respuesta al oficio número 300 del secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, en donde se solicita... El 13. ¿Es el 13? Sí, porque hubo un cambio de última hora de numeración. Ya, quiero oficiar de por qué no se informó ese cambio de última hora en la compaginación de la cuenta. No. Fue precisamente el reemplazo de la diputada Girardi. Ah, el reemplazo, ya, o sea, todo un problema de la diputada Girardi. En donde se responde al oficio número 300 del secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad sobre el cumplimiento del artículo 28 de la 20.529. El artículo 28 es el que establece que la agencia debe informar a los padres cada vez que la escuela haya sido ordenada en desempeño insuficiente. Esto es bastante relevante porque el desempeño insuficiente es una de las condiciones para que se establezca la pérdida del reconocimiento oficial. Y al aparecer la obligación de la agencia de informar a los padres, podríamos considerar que el informar a los padres es también un requisito para cumplir el artículo 31, que es el que establece la pérdida del reconocimiento oficial. Se entrega en el oficio 300 ciertas comunicaciones que ha hecho la agencia, pero en ninguna parte establece la información a los padres sobre, no la entrega a los padres sobre la categoría de desempeño insuficiente. Por lo anterior, quisiéramos que esta respuesta se envíe a la Contraloría General de la República para que haga un pronunciamiento acerca de si se está cumpliendo o no el artículo 28 de manera irrestricta, teniendo en cuenta, como insisto, que el cumplimiento del artículo 28 es una condición necesaria, un requisito para el cumplimiento del artículo 31, que es el que establece la pérdida del reconocimiento oficial. Además, no hay respuesta y quisiera reiterar el oficio número 624, que también se refiere a la Agencia de la Calidad, y quisiera ver que se reitere ese oficio. ¿Sobre la cuenta? ¿No? ¿Diputados? Ya. Entonces pasamos al varios. ¿Sobre varios? ¿Tampoco? Súper. Ya. Bueno, la sesión del día de hoy ha sido citada con el objeto de iniciar el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Está en segundo trámite, pasó por el Senado. Y tenemos invitados el día de hoy y mañana. Mañana lo vamos a votar en general y en particular. Y como saben los miembros de esta comisión, nosotros tenemos otros proyectos. Uno de ellos tiene urgencia. Sin embargo, puse este en tabla con acuerdo de algunos, no de todos, pero yo sé que los demás van a ratificar, porque es un proyecto que tiene que ver con una de las temáticas que más ha estado presente en las movilizaciones y bueno, en los últimos años, y que ahora ha tomado también un foco que tiene que ver con el endeudamiento. Así que les doy las explicaciones del caso porque también hay gente que nos sigue y sabe que hay otros proyectos en discusión. Tenemos invitados el día de hoy al director ejecutivo de la Comisión Ingresa, al abogado el señor Tomás Bayón, que está acompañado por la jefe subrogante, la señora Daniela Portilla. Pueden pasar. Y además hay administradores generales del Fondo Solidario de algunas universidades. Entiendo que hay 2, al menos, ¿o no? 4. De todas las universidades. De la Universidad Católica está. Pase el señor Juan Guillermo Novoa. De la Universidad de Santiago, el señor Wilson Jiménez. Puede pasar. Y de la Universidad de Valparaíso, el señor Cristian Pérez. Ya. ¿Y me falta uno entonces o no? Sí. ¿De dónde? Ya, de la UDEM. Ya. Bien.
Sí. No, Presidenta, yo Presidente, veo con mucha preocupación en qué situación académica están las distintas universidades del Estado en estos momentos de movilizaciones. A mí me gustaría pedirle que oficiemos a los rectores para saber si están en clases, si no están en clases, si van a terminar el semestre, si no van a terminar el semestre, porque no sé ustedes, colegas, pero a mí me llegan por Facebook muchas preguntas sobre eso y no tengo herramientas de juicio para contestar. Entonces, si usted nos pudiera permitir oficiarle a las universidades para que nos informen en qué situación académica están. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Chalper. ¿Hay acuerdo con esa solicitud, diputado Badilla? Sí, ya. Entonces hay acuerdo para oficiar a las universidades del Estado y saber en qué situación académica están. Ya, entonces ahora sí volvemos al punto. Bueno, las exposiciones son de 10 minutos aproximadamente. Yo les voy a ir avisando en los tiempos. Sumamos la intervención del representante de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Entonces serían 5 exposiciones en total. Eso. Entonces para que respetemos los tiempos, porque después la idea es que se puedan hacer preguntas y que los diputados puedan opinar. Ya, comencemos entonces con Tomás Valle. Muchas gracias. Voy a resaltar los puntos que considero más importantes. Tal vez mencionar, esto no está en la presentación, tal vez mencionar que cerrados los procesos del año 2019, tenemos aproximadamente 997.000 beneficiarios del CAE, es decir, cercano a 1 millón, y de ellos 550.000 están ya en etapa de pago. Los restantes 450.000 están todavía en etapa de estudio. Como este es un proyecto que modifica la ley que citaba Presidenta, me voy a referir básicamente a las instancias. Abajito del micrófono. Perfecto, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí, perdón. Ya. Me voy a referir entonces básicamente al proceso integral de cobro que tiene el sistema de financiamiento que estableció la ley 20.027. Para ello, recorreremos secuencialmente las principales etapas. El cobro del crédito se inicia solo con el egreso o la deserción de los estudios de los estudiantes. Se habilitan en ese momento todos los medios de pago disponibles para comenzar a pagar. Estos planes de pago son desde un mínimo de 5 años hasta un máximo de 20, dependiendo básicamente el nivel de endeudamiento y cuántos años financió en cada una de las carreras. Hay carreras técnicas de 2 años hasta carreras con licenciatura de 5, 6 o 7 años de antigüedad. Pero lo que quiero resaltar en este punto es que los cuadros de pago o los calendarios de vencimiento de los créditos solo se inician con la deserción de los estudios de educación superior o con el egreso. 18 meses después del egreso, el beneficiario o deudor del CAE tiene que pagar su primera cuota. Eso es ampliamente difundido, por supuesto, por la misma comisión y por los bancos acreedores. A continuación, se pueden presentar entonces 2 instancias. Si el deudor paga oportuna o normalmente su servicio mensual de la deuda, no pasa nada. Pero no pasa nada en términos del proceso de cobro que les voy a describir. Pero si hay atraso, los bancos, y esto también quiero resaltarlo bastante, los bancos informan semanalmente las cuotas que no se paguen. Pero así como se informan la que queda impaga, también se elimina la que se paga. Es decir, esto es de una dinámica de si se atrasa en el pago, se publica, si se paga la cuota atrasada, se elimina. Por lo tanto, en esta etapa de la morosidad, cuando un deudor puede estar pagando o no dentro del plazo mensual establecido, puede estar efectivamente
siendo publicada su cuota en DICOM o siendo eliminada dependiendo con la frecuencia o con la mecánica de pago que tenga. De no haber pago, se inicia la gestión de cobranza prejudicial, generalmente al día 20 después del plazo establecido para el pago. En esa instancia, entonces, si el deudor eventualmente no paga una cuota, no paga la siguiente y no paga la siguiente, lo que va sucediendo en términos de DICOM es que se publica una cuota, se publica la siguiente y se publica la siguiente hasta que se inicia un proceso de cobranza judicial, como al quinto, sexto mes de atraso, de no pago, y en ese caso la mecánica de cobro establece que el saldo de la deuda se acelera y se hace exigible en su totalidad. Por lo tanto, en ese momento lo que ocurre es que, además de estar publicadas las 5, 6 o 7 cuotas que corresponden a 7 meses diferentes, se publica el total de la deuda como morosa. Las instancias que tiene evidentemente un deudor, o sea, las alternativas, las opciones que tiene un deudor en esa instancia, en realidad no son muchas, porque pasan por poner al día la deuda. Entonces, la posibilidad de poner al día la deuda en el atraso simple, en el atraso inicial, realmente es más probable que cuando está acelerada la deuda y tiene que pagar la totalidad de ella. Esto no ocurre así, porque en realidad es difícil disponer de un monto tal que pudiese prepagar la deuda completamente. Lo que opera aquí son las garantías. En esta instancia operan las garantías tanto de la educación superior, de las instituciones de educación superior, como del Estado. Las garantías de las instituciones de educación superior apuntan a garantizar, valga la redundancia, los incumplimientos de los deudores CAE que han desertado de sus estudios de educación superior. Y las garantías del Estado, los incumplimientos que puedan producirse en los egresados. Una vez pagadas las garantías, no es del caso explicarle el detalle, pero voy a poner un ejemplo. Si un deudor estudió 2 años en una institución de educación superior y abandonó sus estudios, van a operar las garantías de la institución de educación superior en un 70% y la del Estado en un 20%. Y el banco va a recibir el 90% del capital vía pago de garantes. Y un 10% va a quedar informado en DICOM, el 10% que el banco no recibió. Por lo tanto, acá, si el deudor quiere regularizar en esta instancia tan final, lo que tiene que ocurrir es que se ponga de acuerdo con los 3 acreedores que existen en ese momento. ¿Quiénes son estos acreedores? El Estado, la IE y el banco en el 10%. Porque al pagar su garantía se han subrogado los derechos. Aquí es importante distinguir que el Estado actúa en 2 modalidades, bajo 2 roles. El primero como garante, que ya lo he mencionado, garante de las deudas contraídas por los estudiantes que egresaron de sus estudios de educación superior y que eventualmente pudiesen no dar cumplimiento, aun cuando hay herramientas para facilitar el pago, ya lo vamos a ver más adelante, y en su calidad de garante también de las deudas asociadas a estudiantes que tuvieron que abandonar su estudio de educación superior. Pero además actúa como acreedor, porque una parte de los créditos que se originan en los bancos son comprados por la Tesorería General de la República. Por lo tanto, el banco lo que hace en ese caso es administrar un crédito por cuenta de la Tesorería. Hoy, en forma histórica, hay un 52% de esos créditos que están financiados por los bancos y un 48% los mismos que están, entre comillas, financiados por el fisco, o cuyo titular del crédito es el fisco. Bueno, es lo que acabo de mencionar. Perdón.
aquí quiero resaltar que en la etapa de cobranza podemos distinguir dos grandes conceptos. El primer concepto son los mecanismos de apoyo a la recuperación o al pago de las cuotas. Y destaco acá el mandato de descuento de remuneraciones, el pago contingente a la renta, esto es, hay una garantía de que ningún deudor deba pagar más del 10% de sus ingresos. El mecanismo por el cual hoy día puede imputar este beneficio implica una postulación por Internet. Estamos buscando los mecanismos para que sea más automático aún, en el sentido de que disponemos de bases públicas, por ejemplo, con información de los ingresos en servicios de impuestos internos, que pudiesen hacer que nadie que realmente le corresponde este beneficio no lo impute o no le aplique, ¿no? Porque hemos podido detectar que hay casos de personas que no se informan de estas facilidades de pago. Y la otra posibilidad muy importante es que puede suspender los pagos tantas veces sea necesario durante el periodo total del crédito, en la medida que se encuentre sin ingresos, sin empleo o eventualmente lo hayan finiquitado laboralmente, por ejemplo, ¿no? Esos son mecanismos que incentivan el pago. También los hay aquellos que apuntan a cuando ya el deudor está moroso, a medidas para recuperar, para optimizar ese recupero, de alguna manera más coercitivas, por supuesto. Ellas son, en primer lugar, lo que estamos hablando, la materia que nos preocupa, que son la publicación en DICOM de las cuotas morosas o del saldo acelerado de la deuda, y los procesos de cobranza prejudicial y judicial que vienen una vez que se acumula cierta cantidad de cuotas no pagadas. Y por último, postpago de garantías, existe un proceso que lo establece la ley, que es la eventual retención de excedentes de impuesto a la renta. Eso es, en síntesis, cómo funciona todo lo asociado a la etapa de cobranza y recuperación del crédito CAE. Ahora quiero hacer algunas consideraciones que pudiesen contribuir a la formación de la opinión que ustedes están en proceso. Si bien son herramientas que se definen individualmente, el proceso global de recuperación implica que ellas actúan sinérgicamente. Con esto quiero decir que, y además, también resaltar de que no solo son herramientas para cautelar los derechos del acreedor, entiéndase banco o fisco, sino que también de los garantes, el fisco en su calidad de garante y las instituciones de educación superior en su calidad de garantes, ¿ya? No tengo la cifra acá, pero son volúmenes cuantiosos los que se han pagado por garantías tanto de instituciones de educación superior como, probablemente en las exposiciones posteriores lo vamos a ver, como por el Estado. Y lo otro es que estos mecanismos, tanto los de incentivo al pago como de recuperación de las cuotas, aplican indistintamente según se trate de estudiantes que egresaron o desertaron de sus estudios. Es difícil de cuantificar. Es un hecho de que esta medida va a tener un impacto económico o un impacto financiero. No me atrevo a cuantificarla, es complejo, pero de que lo va a tener porque probablemente haya un cambio en el comportamiento de los deudores que están al día, por la señal implícita que esto implica, y también probablemente haya o hay menos herramientas disponibles para la recuperación. Solo a modo de referencia y sin que esto constituya estimación alguna, lo que quiero recordar es que la cartera actualmente, o el total de los créditos que hoy día suman del orden de 9.500 millones de dólares, cualquier punto de recuperación menor es mucho dinero. El fisco hoy está recaudando en el presupuesto aprobado para el 2019 del orden de 100.000 millones de pesos anuales por producto del pago de cuotas de estudiantes que están sirviendo normalmente su crédito, y eso está en un punto de equilibrio con la generación de nuevas necesidades de crédito para ese año. O
sea, hay un equilibrio entre lo que se está recuperando y las nuevas necesidades de crédito. Lo que desde el punto de vista estructural bastante deseable. Insisto, la eliminación de la provisión o sea, implementar una provisión para no informar las deudas educativas en el registro de informes comerciales, pues va a tener un impacto para el fisco, las IE y eventualmente en los bancos. En los bancos, si el sistema de financiamiento del CAE tuviese que continuar obteniendo financiamiento con la metodología que hasta ahora está contemplada en la ley, evidentemente que puede reflejarse en mayores costos de recarga de los créditos o en mayores porcentajes de créditos que se vendan. Básicamente es eso, no quiero pasarme del tiempo. Lo último, tal vez mencionarlo, estos créditos no solo están informados por el Boletín de Informaciones Comerciales, sino que además están sujetos a la Ley General de Banco y por lo tanto son créditos que se registran en los informes de deuda que tiene la Comisión para el Mercado Financiero. Esto lo menciono porque en realidad algunas de las situaciones específicas o de reclamos específicos que nosotros enfrentamos es que este crédito en realidad limita el acceso a un crédito hipotecario o a otro tipo de crédito en la banca. Y lo que efectivamente tal vez pueda mejorarse en ese ámbito es tener una mayor claridad respecto a las condiciones de pago de este crédito, porque este es un crédito de pago en el largo plazo con condiciones de pago especiales, que no las tiene otro crédito de la industria financiera. Eso, Presidenta. Gracias, director. Vamos a pasar a la otra exposición y después a las preguntas. Entonces, el administrador general del Fondo Solidario de la Pontificia Universidad Católica, Juan Guillermo Novoa. Jaime primero. Ya. Entonces, de la UTEM, ¿cierto? El De la señor UTEM. Jaime Arancibia. Ya. Sí. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. A diferencia de don Tomás, nosotros primera vez que tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión al respecto. Y por lo tanto, lo primero que haríamos es un antecedente sobre el crédito universitario, ¿cierto? Es dar a conocer, ¿cierto?, cuáles son sus características, que es bastante importante, para después llegar a algunas cifras que ya nosotros estamos manejando y nuestra propuesta, ¿cierto?, final. Primero, es que el crédito, el fondo de crédito, ha contribuido a que los alumnos de bajos recursos tengan acceso a la educación superior. ¿Ya? Ha sido una herramienta importante que cabe destacar. Incluso ahora, ¿cierto?, es una ayuda complementaria para quienes no le alcanza gratuidad o no tienen o la pierden. En este momento es la herramienta, ¿cierto?, para poder financiar los estudios de estos estudiantes. No podemos comparar, ¿cierto?, el crédito universitario o solidario, ¿cierto?, con un crédito de consumo o un crédito, ¿cierto?, con fines de lucro. Está lejos de eso. El crédito universitario es un crédito social, ¿ya? Por sus características, ¿cierto? Este crédito tiene una serie de beneficios de partida. Por ejemplo, el estudiante que se encuentra en periodo de pago no tiene la obligación real del pago, ¿cierto?, de esa deuda, sino más bien es una obligación sujeta a la condición que tenga sus ingresos. Voy a referir después, ¿cierto?, a los beneficios que tiene. ¿Qué significa? Un alumno puede haber contraído una deuda de 30 millones de pesos, pero en el fondo él no va a estar obligado probablemente a pagar esos 30 millones de pesos. Va a depender de sus ingresos. Si no tiene ingresos, no paga gratuidad, ¿ya? O si tiene bajos ingresos, a lo mejor va a llegar un momento en que él va a tener una condonación. Por lo tanto, lo que registra originalmente como deuda no es obligación de pagarla, ¿ya?
Ahora, dentro de las características que tiene el fondo de crédito, por eso que siendo crédito, ¿cierto? Creo que es un buen instrumento que en este momento, dada la situación que tenemos, permite ayudar a los alumnos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que el alumno, ¿cierto?, empieza su inicio de cobro 2 años después de dejar de estudiar, de tener la calidad de alumno regular. Por lo tanto, si él, ¿cierto?, se titula, por lo menos va a tener 2 años para estabilizarse, ¿cierto?, económicamente y recién empezar a pagar, ¿ya? Eso es, creo yo, importante. O sea, no inmediatamente entra, ¿cierto?, a un sistema de cobro. Se pagan cuotas de un valor no mayor al 5% de sus ingresos, ¿ya? O sea, nosotros tampoco tenemos unas cuotas altas o que no sean atingentes a los ingresos. Incluso aquellos, ¿cierto?, que tienen ingresos bajos pueden quedar exentos de pago, no pagan nada, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, si es soltero con bajos ingresos, solteros con hijos de bajos ingresos, o la familia que tenga bajos ingresos, también paga menos, ¿ya? O queda exento, ¿cierto?, del pago de la cuota. Si el deudor tiene más de un crédito, es decir, ha estado en más de una universidad, todo esto se suma, no se paga en forma independiente. Por lo tanto, también es un beneficio, ¿cierto?, que significa que su deuda puede ser muy grande, pero siempre va a pagar el 5%. Y algo que es importante, ¿cierto?, es la tasa de interés, es solamente un 2% anual, ¿ya? Es una tasa bajísima, ¿ya? Un 2%. De hecho, ¿cierto?, yo creo que ninguna institución financiera va a comprar la cartera de fondo de crédito porque es descapitalizarse. O sea, no se puede vender, a pesar que la ley, ¿cierto?, a nosotros nos permite vender la cartera, no lo podemos hacer, ¿ya? Porque no hay interés, evidentemente, porque es un crédito muy, muy, muy bajo. Ahora, de todas maneras, es crédito. Y siempre, cualquier crédito, creo yo, que es difícil de pagarse. Ahora, hay otro tema que es también destacable, que si cumplido 15 o 12 años, ¿cierto?, de cumplir al servicio de la deuda, pagando regularmente, presentando sus declaraciones de ingresos, se condona el saldo que quede. Absolutamente. Entonces, eso significa que una persona, por ejemplo, que no tuvo posibilidades de incorporarse, ¿cierto?, al trabajo, o si lo ha hecho con rentas muy bajas, probablemente puede quedar con pagos ceros y llega a los 12 años, a los 15 años y se le condona la deuda, es decir, gratuidad completa. O sea, eso también tiene esa posibilidad el crédito universitario. Si estudia, ¿cierto?, si después de haber titulado opta por hacer un posgrado o que sea un magíster, también puede suspender el periodo para que él pueda tener esa opción. O sea, hay una serie de beneficios, ¿cierto?, de que el crédito lo diferencia de cualquier tipo de crédito comercial, ¿ya? Por lo tanto, las herramientas que este tipo de crédito tiene no lleva necesariamente al deudor a grandes deudas ni endeudamiento familiar. O sea, no es correcto, ¿cierto?, si es que se menciona que por tener crédito universitario, ¿cierto?, se incurrió en una deuda gigantesca. No, porque tiene todas las herramientas como para poder, ¿cierto?, solventar esos gastos. Además, fuera, ¿cierto?, de obviamente las universidades que manejamos la cobranza de esto, tenemos un criterio bastante más blando en el sistema de cobranza, ¿cierto? Nosotros hacemos una cobranza fundamentalmente de comunicación, hacemos cobranza, lo que se llama prejudicial, y llegamos como a la instancia fuerte, la publicación, ¿ya? Para no perjudicar más al deudor. Ahora, si es moroso, disculpe. Si es moroso, también tiene leyes de reprogramación.
Si es que llegó a tener, ¿cierto?, no, por alguna razón no pudo pagar en un determinado periodo, también puede acogerse a una ley de reprogramación que significa descuentos de intereses penales. Entonces hay una serie de mecanismos e instrumentos que al alumno, ¿cierto?, les permite solventar, ¿cierto?, de alguna manera este compromiso. Para nosotros es importante el hecho de que el alumno cumpla, ¿cierto?, con el compromiso, ¿cierto?, a que llegó con el crédito universitario. ¿Por qué? Porque este es un fondo que de alguna manera ayuda, ¿cierto?, a otros que también necesitan y tienen esa posibilidad o tendrían esa posibilidad, ¿cierto?, para poder estudiar. Yo no sé, pienso de que son las cosas más importantes, ¿cierto?, más relevantes que tiene el crédito universitario, y dejaría a don Juan Guillermo para que dé algunas cifras y después hacer algunas propuestas que nosotros tenemos con respecto, ¿cierto?, a la publicación de los deudores morosos. Don Juan Guillermo. Sí, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Novoa, yo soy el administrador. Está apagado, tiene que hacerlo de nuevo. Ahí sí. Ahí sí, ok. Mi nombre es Guillermo Novoa, yo soy el administrador del Fondo de Crédito de la Universidad Católica de Santiago. Y tal como señala mi colega Jaime, lo que voy a mostrar a continuación no es otra cosa que cifras reales de lo que ocurre en el Fondo de Crédito de la Universidad Católica, pero que creo que también reflejan muy bien lo que ocurre en los 25 fondos de crédito a nivel de las 25 universidades del Consejo Rectores, ya que todos nos regimos por la misma ley, que es la Ley del Crédito Solidario del año 94. Lo que se muestra ahí, por ejemplo, es lo que ocurrió el año 2018 en la Universidad Católica con los beneficios que recibieron 7.200 alumnos que están en periodo de pago de la universidad, y de los cuales un 77,5%, por ejemplo, recibió el beneficio de pagar un 5% de sus ingresos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una persona que ganaba 1 millón de pesos líquido aproximadamente, la ley dice son los ingresos brutos menos los descuentos legales, pagó una cuota anual no más allá de 600.000 pesos, es decir, mensualmente 50.000 pesos al mes. Y este beneficio, tal como se menciona ahí, lo recibieron 77,5% de la cartera total. O sea, todos pudieron pagar atingente a su ingreso. Más abajo se muestra un 14,5% que son los alumnos que reciben otro beneficio tan importante como el anterior, que tiene que ver con que si no tienen ingreso no pagan. O sea, un 14,5% de ellos no pagó nada en su cuota por el solo hecho de tener ingresos cero o ingresos esporádicos que no superaban los 6 UTM mensuales. O sea, esos son como 284.000 pesos al año 2018. O sea, si alguien tenía en promedio una renta inferior a 284.000 pesos, también quedó exento de pago y no pagó nada durante el año. Y un 3,9% recibió otro beneficio importante, que son las suspensiones de pago por cesantía o suspensiones de pago por estudios de posgrado, que pueden ser magíster o doctorado. Es decir, si resumimos toda la cartera que está cobrando la Universidad Católica del Fondo de Crédito, un 95,9% recibió beneficio del Fondo de Crédito y solo un 4,1% no usó esos beneficios. Esta gente que no usó normalmente se encuentra inubicable, o son gente que decide voluntariamente no hacer uso de este beneficio. Puede que tenga rentas altas, puede que tenga diversos motivos, o simplemente no quiere hacer uso del beneficio. Por consiguiente, la ley le dice que tiene que pagar una cuota fija y tiene que fijarse en un plazo entre 6 y 15 años. Y lo que hace ahí es decir, pero usted debe 10 millones, dividámoslo en 15 años y le tira una cuota fija. Por consiguiente, como les decía, esto es la realidad del Fondo de Crédito, o sea, así opera el Fondo de Crédito. Y creemos que resguarda adecuadamente a nuestros estudiantes en el sentido de que les permite pagar de buena manera sus créditos y de esta forma no caer en abuso o caer en cualquier otra práctica que pueda significar que sea un crédito con fines de lucro, etcétera. A continuación les muestro otra gráfica donde también se muestra otro beneficio del Fondo de Crédito que tiene que ver con las condonaciones. Esas son las condonaciones reales que ha hecho la Católica del 2014 al 2018 en millones de pesos, y que tiene que ver con la gente que
cumpliendo sus 12 o 15 años, que es el periodo de pago que le fija la ley, dependiendo si tiene un crédito menor a 200 UTM, que hoy día son 9.800.000 más o menos, o un crédito superior a 200 UTM, que son más de 9.800.000, le fija 12 años para pagar o le fija 15 años para pagar. Cuando se cumple esto y la persona todos los años ha cumplido con presentar su declaración de ingreso y pagar de acuerdo a la ley, le dice todo el saldo que reste se lo voy a condonar. ¿Y qué ocurre en este caso? El año 2018, por ejemplo, la Católica condonó 1.000 millones de pesos aproximadamente, por el solo hecho de que la persona responsable que cumplió durante su periodo de pago con lo que señala la ley, se pudo hacer uso de este beneficio. Ahora, estos son beneficios importantes que claramente hacen de que esta sea una deuda pagadera, o sea, no es una deuda que sea un castigo ni mucho menos. Son deudas que claramente se pueden pagar y están las facilidades para hacerlo. Ahora, como dato general, para que tengan una idea, la Católica solamente condonó 1.000 millones en el año 2018, pero a nivel de las 25 universidades se condonaron 12.900 millones en el año 2018. O sea, hoy día existe la condonación. Hay mucha gente que está hablando de condonación de deuda. La deuda del fondo de crédito ya existe hace años y se está haciendo la condonación. Entonces es un crédito completamente distinto a lo que ustedes acostumbran a hablar en términos de que las deudas de crédito son impagables o que las personas están sobreendeudadas, etcétera. Estas son deudas completamente distintas a lo que normalmente conocemos nosotros. Así que en esa primera parte quería mostrarles, como les dije, lo que ocurre en la práctica con la Universidad Católica, que es muy similar a lo que ocurre con el resto de las universidades. Junto con esto, nosotros también quisimos ir un poquito más allá y ver cuál sería el efecto que tendría una medida como prohibir la publicación de las deudas. Y ahí tuvimos que usar un poco la creatividad, porque esto no es fácil, tal como decía Tomás, no es fácil calcularlo. Y lo que hicimos fue medir qué pasaba después de que vencía la cuota anual, que la cuota anual es en mayo o es en diciembre. Al terminar el periodo de pago de mayo, hay mucha gente que no puede pagar su cuota y queda morosa. ¿Qué es lo que hace la Universidad Católica? La Universidad Católica espera aproximadamente un mes para ver cómo reacciona esta persona, y si no reacciona, lo que hace es publicar la deuda, pero envía un aviso, o lo que llamamos notificación de protesto. Nosotros medimos qué efecto tenía esta notificación y los resultados son los siguientes. El año 2016, un 4,9, por ejemplo, pagó después de la notificación. O sea, en el momento en que se le notificó, vino y pagó. En número de monto, un 4,8 lo hizo. Hay variaciones en el año 2017, fueron menos personas y menos monto, y el año 2018. En general, un 4,1 paga reaccionando por solamente enviarle la notificación de protesto, avisándole de que va a ser enviado al notario y que eso significa una publicación en el boletín comercial y posteriormente en DICOM. Así es que tiene un efecto importante, o sea, hay un 4% que sí reacciona, y eso está medido, o sea, está medido con datos reales de la universidad. No, me imagino que el resto de las universidades podría ser mayor, y tal como dice Tomás, y comparto eso, no sabemos tampoco el comportamiento que podrían tener la gente que está al día, o sea, podría también querer sumarse a esta idea de que, bueno, no me van a publicar, no tengo castigo visible, o por lo menos que me afecte, y podría dejar de pagar. Así que el efecto puede ser importante. Ahora, ¿qué significa eso en términos de plata? O sea, también estuvimos midiendo con todos los fondos de crédito, que son 25, y llegamos a establecer que podían ser aproximadamente 2.600 millones menos de recaudación de todas las universidades. No es una cifra gigantesca, pero es una cifra bastante cercana a la realidad, eso se los puedo asegurar. Y si bien es cierto, como les señalo, no es una cifra tan importante, es el piso. O sea, a partir de ahí hacia arriba puede aumentar. Claramente puede aumentar. ¿Por qué? Porque nosotros también medimos lo que pasaba al año. ¿Qué pasa después de un año cuando la persona no me pagó al mes y sigue publicada? Ya ahí definitivamente está publicada. Y los motivos de salir de la publicación normalmente son, mira, necesito pedir un crédito, necesito conseguir trabajo, etcétera. Dentro de ese año igual hay pagos, pero no se los podemos atribuir a la publicación. O sea, hay retenciones de impuestos, hay cobranza prejudicial, en algunos casos cobranza judicial. Entonces sería mentirles si les digo, mire, efectivamente
publicado, hay mucha gente que paga por el efecto de la publicación. No es verdad, no es verdad. O sea, hay otros efectos, pero no se pueden aislar. O sea, lo único serio aquí es decirle, mire, un 4% sí reacciona y para ellos es importante la publicación. Pero el resto es una mezcla de cosas que hace difícil de estimar una cifra. Pero igual quise saber cuál era el techo, o sea, qué pasaba hasta el año, y efectivamente ahí hay un 21% que paga después de haber estado publicado. Pero puede haber sido también efectos de otras variables, como le explicaba, que pueden ser la cobranza prejudicial, las retenciones de impuestos, etc. Eso hace que la cifra, si consideramos que toda esa recuperación es efecto de publicación, podrían subir a 14.000 millones la pérdida. La pérdida en este caso por menor recaudación. Como dije, no son cifras tan alarmantes, pero me preocupa un poco que podamos aliviar en este caso a un sector que es la gente que hoy día está publicada, pero dejemos también pendiente todo el tema de futuras generaciones que quieran estudiar y para el cual ocupamos este dinero. O sea, este dinero no se ocupa para la universidad, se ocupa claramente para otros alumnos que vienen más adelante y que necesitan estudiar. Entonces, claro, podemos hacer algo para aliviar a la gente y a las personas que hoy día están morosas y a sus familias seguramente porque están endeudadas y tienen problemas para conseguir trabajo, pero vamos a tener problemas a futuro con la gente porque tenemos menos recaudación, vamos a tener menos recaudación. Y eso es lo que me preocupa. O sea, yo no podría decir estoy a favor o estoy en contra. Quizás estaría a favor si es que alguien me asegura que a futuro vamos a tener financiamiento. Porque esto no es la solución. O sea, esto que estamos viendo acá de liberar o de prohibir en el fondo la publicación, no es la medida principal. La medida principal es asegurar el financiamiento en la educación. Y eso pasa por tener un crédito como corresponde, a lo mejor distinto al CAE, qué sé yo, como se está pensando, y no solamente por aliviar lo que está pasando hoy día. Porque como digo, tenemos que pensar también en la gente que viene más adelante y que va a requerir de algún tipo de financiamiento. Así que eso es la parte que quería mostrarles yo. Y ahora lo dejo con Jaime, que va a las conclusiones rápidamente. Sí. Bueno, en realidad sí es una... Su micrófono. Es una preocupación, no sé si está bien, pero es una preocupación que tenemos justamente el impacto que tendría el hecho de no publicar. Es una preocupación porque el fondo de crédito es un instrumento financiero de que ayuda, ¿cierto?, a los alumnos de bajos ingresos, y el hecho de ser un impacto importante en la recuperación podría llegar a perjudicar justamente a lo que nosotros queremos ayudar. Necesitamos de disponer, ¿cierto?, de una herramienta de cobranza, en lo que se habla de prejudicial. Porque, ¿qué otra instancia nos queda? O sea, si nosotros no podemos publicar, ¿qué nos queda? ¿Protestar? ¿Hacer demanda judicial? ¿Qué significa? Un costo adicional, ¿cierto?, a los mismos fondos. O sea, vamos a distraer recursos, ¿cierto?, para hacer eso, y además un costo adicional para quienes queremos de alguna manera ayudar. Entonces a mí me parece que no deberíamos, ¿cierto?, por lo menos el fondo de crédito, prohibir que puedan, ¿cierto?, tener esta herramienta que de alguna manera nos ayuda a recuperar, que dado la experiencia que tenemos, es importante. Nosotros lo palpamos, vemos diariamente de que sí es importante para nosotros la recuperación, sin llegar a pasos posteriores. O sea, si es morosidad, la persona regulariza y no tiene historia. Si nos obligan a protestar, porque tenemos que hacer cobranza por ley, tenemos que hacer alguna gestión de cobranza, tendríamos que protestar, y eso queda en la historia. Entonces, no es bueno, ¿cierto? Al final, las consecuencias, ¿cierto?, que esto podría tener, por lo menos para los deudores de fondos de crédito, probablemente no sean lo que uno pretende. El crédito, ¿cierto?, es importante que no es con fines de lucro. El crédito, fondo solidario, no tiene lucro, ¿cierto? Y si además no nos permiten recuperar, no solamente lo vamos a descapitalizar por no ser un fondo con fines de lucro, sino sencillamente ya no vamos a tener recursos como para poder seguir distribuyendo. Creo que este tema
no soluciona el problema de endeudamiento, lo está ocultando, lo oculta, ¿ya? Pero el endeudamiento siempre va a estar. Y eso, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, no minimiza el riesgo de crédito. Si yo oculto información, no soy transparente con las deudas que tiene, ¿cierto?, el riesgo de acceder a crédito va a ser superior, no lo va a minimizar. Creo que para atender, ¿cierto?, la morosidad, ¿cierto?, por lo menos del fondo de crédito, se podría sugerir implementar una nueva ley de reprogramación, ¿cierto?, de los deudores morosos, y darle las condiciones probablemente que originalmente no solo que la habíamos mencionado, o sea, volver, ¿cierto?, a pagar de acuerdo a sus ingresos. Si la persona no tiene ingresos, no paga, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, de alguna manera entramos nuevamente en el tema de gratuidad, y que el fondo de crédito no es una herramienta financiera mala per se en sí misma, ¿cierto? No es la que está generando un endeudamiento, ¿cierto?, a los deudores por las herramientas que éste tiene. Soy un poco enfático, pero es la cantidad de tiempo que uno lleva, ¿cierto?, en esto de crédito, y ve que es una herramienta que de alguna manera ha sido útil, que sí la podemos mejorar, perfeccionar, hacer algo que sea, digamos, más asequible. Sí, es cierto, también se puede hacer, ya no hay ningún problema. Y bueno, por mi parte, darle las gracias por habernos escuchado, ¿cierto?, y estamos a su disposición con cualquier duda o consulta. Gracias, don Jaime. Pasamos al administrador general del Fondo Solidario de la Universidad de Santiago, don Wilson Jiménez. ¿Aló? Sí, ahora sí. Gracias, presidenta. Yo voy a ser bien breve, porque ya yo creo que lo hemos dicho todo acá. Los fondos solidarios somos 25 universidades del Consejo de Rectores que actuamos bajo la misma ley. Por lo tanto, el objetivo nuestro es el mismo, y esto ya está dicho acá. Yo lo que quiero decir, una consideración, presidenta, que la recaudación del Fondo Solidario como un crédito social es súper importante, por lo que ha dicho Jaime, y que todos conocemos, que permite financiar, ¿cierto?, a los alumnos de bajos recursos, y especialmente ahora los que pierden gratuidad. Y es un número importante. Las universidades hemos ido en rescate de esas personas, y al próximo año, con mayor razón, de que esas personas que pierden la gratuidad por permanencia de su carrera, y que el 85% no termina su carrera en el periodo electivo, eso está comprobado, y menos los alumnos con bajos recursos, porque su situación económica es distinta al resto. Entonces, nosotros lo que hacemos, nosotros le entregamos fondos solidarios. Con esta recaudación que tenemos, vamos en rescate de esos alumnos que perdieron gratuidad. Por lo tanto, a ellos les garantizamos que pueden seguir estudiando. Me gustaría que eso se considerara, porque ese es el objetivo del Fondo Solidario, es un sistema social. Gracias, presidente. Gracias, don Wilson. Pasamos entonces al administrador general del Fondo Solidario de la Universidad de Valparaíso, Cristian Pérez. Gracias, muy buenas tardes a todos. Me adhiero a cada una de las palabras expuestas por el administrador del Fondo Solidario de la Universidad Católica, donde se exponían cada uno de los beneficios que se le otorgan a los deudores de este crédito tan especial que tienen los exalumnos de universidades del Consejo de Rectores. Me adhiero también a cada una de las conclusiones que expuso Jaime Arancibia hace un instante, y sin lugar a dudas a lo que ha expuesto mi compañero de la Universidad de Santiago, donde el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que está regulado en dos leyes, que esta norma justamente las quiere incluir. La ley 18.591 y la ley 19.287 justo quiere incluirlas para que no se puedan comunicar. Estas leyes es, sin lugar a dudas, el comodín de la gratuidad en estos momentos. Hace un par de días recibí información que hasta en la glosa presupuestaria los excedentes de los fondos solidarios iban a permitir
financiar gratuidad de aquellos alumnos que no pudieran obtenerlas porque se han excedido en el cumplimiento de los requisitos. Por lo tanto, más allá de ser un instrumento de crédito, hoy, si lo gradúas, es el comodín en tiempo presente y por lo tanto lo que pedimos para tener esa recaudación, para tener esa disponibilidad de recursos, que en esta norma no vaya la ley 18.591 y la ley 19.287. Eso les pido a los señores diputados, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Entonces, ahora las preguntas de los diputados. El diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Saludar a los distinguidos representantes de las distintas instituciones que nos acompañan, agradecerles. Muy interesante, nosotros que llevamos algún tiempo en esto hemos escuchado muchísimo, pero es distinto, ¿no es cierto?, dialogar con aquellos que en el día a día están operando con este sistema. Y resulta extraordinario constatar que el crédito solidario es un instrumento, esa es mi conclusión, extraordinariamente bueno, especialmente para gente con menos recursos, ¿no?, para que puedan concretar su ilusión, su sueño de estudiar en la educación superior. Entonces, pareciera ser que el problema, es mi conclusión, es con otros sistemas de crédito que no tienen que ver con el crédito solidario, como el CAE, como el crédito Corfo, que por sus altas tasas, ¿no es cierto?, cuestiones que se están tratando, se corrigieron ya de hecho y se están tratando de corregir dentro, pareciera ser que sí son los que tienen un impacto. Y concluyo que habría que, lo que nos están pidiendo en concreto es que cuidemos el crédito solidario, que lo cuidemos. Y lo que yo entiendo, y si me corrigen si me equivoco, es la proposición en concreto, que nos la han dicho tan, salvo ustedes, es que lo saquemos de este proyecto de ley, que hagamos la diferencia, en concreto con el crédito solidario, por las características que tiene, porque tiene condonación, porque tiene rebaja, porque es contingente al ingreso, porque eventualmente se puede dejar de pagar, ¿no es cierto?, cuando no estoy sin trabajo, porque incluso, una cosa que acabo de aprender, que si tengo sueldo o no tengo, o muy bajo, igual computa que no pago y eso se va acumulando para que en el año 12 o 15 se extinga la deuda. O sea, yo de verdad que eso lo acabo de aprender y me parece una tremenda noticia. Tengo algunas preguntas casi porque eran cosas que yo no conocía o no tengo buena respuesta. Cuando estamos en el proceso de eliminación del DICOM, que ustedes lo mencionaron, ¿no es cierto? O sea, me atrasé, pagué, viene... ¿Quién hace eso? ¿La casa de estudio? ¿Le cobra a alguien? ¿O tienen que ser los alumnos? ¿Y qué rapidez hay en eso? Porque por lo menos alguna vez he caído en el DICOM, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacer el proceso y le cobran y es súper complejo, burocrático. No sé si le ha pasado a ustedes, pero no creo. Yo, mira, al señor Bobadilla no. Después tenía el tema, ¿qué significa lo de la aceleración del pago total de la deuda total? O sea, el tipo está sin poder pagar, se atrasó 5 o 6 meses, llegó cerca del año, ustedes reaccionaron y le pegan un acelerón que le cobran toda la deuda. Eso es en el CAE entonces, eso es en el CAE. Cobranza judicial. Esa ha sido una siempre pregunta interesante que tengo. ¿Cuánto, cuando el fisco es garante de estos, muchas veces los bancos le cobran la garantía al fisco y hemos aquí tenido cifras enormes que paga el Estado en donde los bancos terminan siendo los beneficiados, ¿o no? Las cifras manejan cifras porque aquí hablaban de unas cantidades enormes. Me llama la atención el impacto que tiene, que es bajo en realidad por su intermedio, 4,9, ¿no es cierto?, al año, 4,9, por ahí se mueve, lo más 4,9, 2,9, 3,8, y 18,52, creí que era más. ¿Ah? O sea que la notificación al DICOM
atemorizador o acelerador de la decisión de cumplir con la deuda. No obstante, yo creo que lo más importante es que usted habla de como que recuperan del orden de unos 100.000 millones anuales, ¿entendí bien eso? Por concepto. ¿De todas las universidades? No. No tengo la cifra. No tengo la cifra. CAE, es CAE, ahí no, ya me confundo ya. No, crédito solidario era lo que me importaba. Porque ese es como un crédito rotativo, ¿no es cierto?, que permite darle crédito a otros alumnos. Entonces, en eso surge la recuperación. Exacto. Y ahora, como decía él, en algo que a mí me importa mucho, creo que a todos, que tiene que ver con darle posibilidad a esos muchachos que se quedan sin gratuidad. Por una cuestión que fuimos demasiado celosos, me cuento, y debo reconocer fuimos demasiado rigurosos en cuanto a pedir solamente un semestre al 50% y luego creo que ahí nos excedimos, así que en algún momento tendremos que considerarlo. La realidad es. Y la última pregunta, si ustedes estuvieron en el Senado, dijeron, que entendí. No, solo CAE. Solo el CAE. Sí, porque no entiendo cómo los señores senadores que son autores de este proyecto y que aprobaron, no hicieron consideración de esto. Y yo creo que tenemos que evaluar con la mayor humildad, Presidenta, evaluar si nosotros vía indicación podemos hacer una cosa como la que están solicitando, y esto es que dejemos fuera de este proyecto exclusivamente el crédito solidario por todas las bondades que tiene y porque es un instrumento al cual quisiéramos que se fueran a todo este conjunto de cosas los otros créditos que existen, como CAE, el Corfo, idealmente, ¿no? Eso. Gracias, diputado Venegas. ¿Algún diputado Barzo? Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer, por supuesto, las presentaciones. Yo comparto lo que ha expresado el diputado Venegas por su intermedio, que a lo menos debiéramos considerar que el crédito solidario, que en el fondo es un fondo rotativo que se va reponiendo con el pago del crédito, pueda seguir operando de esa forma y no lo debilitemos. Me gustaría preguntarle al director ejecutivo de la Comisión Ingresa, por su intermedio, Presidenta, si nos puede ilustrar con las cifras que pueda manejar de respecto a cuántos deudores CAE están en DICOM, qué porcentaje, digamos, está hoy día en DICOM, qué porcentaje está en régimen sin morosidades, y también si tiene alguna estratificación respecto de los montos de las cuotas. Yo entiendo que alrededor de un 75% estaría en cuotas inferiores a 26.000 pesos. Y en esos casos, si tiene alguna información, si existe complementariamente, porque quizá el problema no es el CAE, sino que el financiamiento complementario, si existe complementariamente algún otro tipo de endeudamiento que pudiese estar afectando en esos casos. ¿Respondamos esas preguntas? El que quiera tomar la palabra. A ver, respecto a las consultas que hacía el diputado señor Venegas, la aclaración del boletín. Bueno, habrían dos instancias, ¿cierto? Una es una publicación de morosidad y la otra de que haya sido efecto de algún protesto. De la morosidad, por lo menos muchas de las universidades, no tengo seguridad si en todas, pero en muchas universidades se hace en forma directa. O sea, ¿perdón? En línea, ¿cierto? Entonces llega, sabemos o informa él, mira, acabo de pagar esto, inmediatamente, ¿cierto? Se ingresa uno al sistema y lo elimina y envía por correo el certificado de aclaración. O sea, eso es inmediato. Ahora, respecto al impacto, en realidad la cifra, ¿cierto?, que daba Juan Guillermo, es algo que nosotros es lo medible que tenemos, pero no significa que ese sea el impacto, es mucho más que eso, ¿ya? Pero no lo tenemos forma de medir. Fuera de la experiencia, ¿cierto?, del día a día, que nosotros sabemos lo que significa, ¿cierto?, para el deudor, ¿cierto?, que no salir publicado, que muchas veces ni siquiera tenemos intención, ¿cierto?, de hacerlo, porque nosotros muchas veces dejamos esperar un tiempo más que prudente, después de las cartas que se le envía,
¿cierto? Y uno le dice, mire, por favor regularice su situación en tal fecha. Dice, oye, quiero pagar y que me borren, porque ni siquiera saben que no hemos tenido todavía, no hemos hecho esa acción. Pero creo yo que el impacto es significativo, es importante, porque eso es lo que uno va viendo, que es la presión, es la herramienta de cobranza que tenemos, ¿ya? Pero el tema es cómo lo medimos, ¿ya? Porque no llevamos contabilizado, y eso es lo que la información que Juan Guillermo presentó, es lo que podemos sí tener la certeza completa y total, porque es lo que se puede de alguna manera medir. Y respecto, ¿cierto?, a nuestra participación en cualquier otra instancia, bueno, feliz, ¿cierto?, de que nosotros pudiéramos dar, ¿cierto?, nuestra visión de cómo es el crédito y que se entienda realmente y que sea difundido, porque, insistimos, es un crédito social, no tiene nada que ver con lucros y hay mecanismos de financiamiento. Eso sería. Sí. ¿Podría complementar? Sí, pero tiene que prender su micrófono. Ahí sí, ya, gracias. Complementar un poquito lo que es el impacto de por lo menos en la Universidad de Santiago, tiene un impacto no de un 4,8, sino que el impacto que tiene la Universidad de Santiago, que nosotros lo hemos medido. Lo que pasa es que a esta reunión, a esta sesión, nos invitaron recién la semana pasada. Teníamos algo preparado, efectivamente, pero por la Universidad de Santiago yo puedo decir que tiene un 35% de impacto positivo. Y respecto a la recuperación, puedo decir que la Universidad de Santiago tiene una recuperación anual y que es pública de 11.000 millones de pesos al año. Y somos 25 universidades. Por lo menos ahí se podría sacar un promedio. Algunas más grandes y otras más chicas. Eso. Es mucha plata. Justamente porque los deudores también saben que tienen este beneficio de la condonación al final del periodo por el solo Ministerio de la Ley. La gente rápidamente, por dos causales, una por ese y por, digamos, por salir de DICON en forma automática. Están todos los sistemas en línea, por lo tanto, pagó, se eliminó. Eso es. Gracias. Gracias. ¿Va a responder don Tomás Bayón? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, quisiera mencionar que efectivamente el sistema de financiamiento del CAE no tiene tantas condiciones de flexibilidad en el servicio del crédito como lo tienen los fondos solidarios. Efectivamente, estimado diputado, hay una diferencia. Entiendo que está ingresado en la Cámara un proyecto de financiamiento que reemplaza al CAE, el CIF, y que efectivamente recoge muchísimas de las condiciones de mayor flexibilidad, entre las que destaco especialmente, por ejemplo, la condonación de los capitales que no se amorticen en un plazo máximo de pago, que estimo similar al Fondo Solidario, 15 años, y muchas otras consideraciones como efectivamente que puede imputar suspensión de pago, incluso establece ese proyecto que en aquellos casos de deudores que tuviesen ingresos menores al mínimo legal. Me voy a referir, dar respuesta por su intermedio, Presidenta, a las preguntas que realizó el diputado respecto de los porcentajes de deudores que estuviesen en DICOM, que estuviesen con pagos al día, cómo es el porcentaje de las cuotas por tramos y si el CAE actúa complementariamente. Y aquí me voy a permitir dejarles al final de la sesión una minuta que justamente no es parte de la presentación, pero que es por información que nos han estado pidiendo últimamente en prensa y que hice relación justamente con estos puntos que se mencionan. De 997.000 deudores CAE, hay 559.000 que están en etapa de pago, y de estos 559.000, más o menos 300.000 están pagando oportunamente.
Hay, por lo tanto, un número importante de 250.000 deudores que están con un problema de morosidad y que es un problema humano importante, grande. Eso lo más o menos se puede dividir en dos grupos de dos características, esos 250.000 deudores. 120.000 que están con una morosidad simple, llamémosle que están con 1, 2, 3, 4 cuotas de atraso y son morosidades eventuales. Se recuperan, se pagan. Aprovecho a mencionar que este proceso de publicar y eliminar es absolutamente automático y es un costo para los deudores. Es de cargo del banco administrador. No es que implique una gestión, como efectivamente era antes, por ejemplo, para aclarar un cheque protestado, según, por ejemplo, ponía como el diputado Venegas, que tenía un costo y una tramitación. Estas publicaciones de cuotas morosas siguen una lógica de intercambio de información entre el banco administrador y el boletín de la Cámara de Comercio, y es absolutamente automático. Recuperando el tema de los porcentajes de deudores, entonces tenemos que en estos 250.000 deudores que están con atraso podemos distinguir un grupo de 120.000 y otro grupo de 130.000. El primer grupo es la necesidad que tienes como, sin que tenga que pagar necesariamente las 3, 4 o 5 cuotas que están atrasadas, cómo me pudiese poner al día. Y efectivamente su deuda en ese minuto está localizada en un banco y en general el banco lo que hace es pedirle el cumplimiento de esas cuotas. Por lo tanto, no hay una flexibilidad como para reprogramar en ese momento. En el caso del otro gran conjunto de deudores que están con morosidad, dice relación con aquellos casos en que ya son morosidades más antiguas. Acordemos que el CAE está funcionando desde el 2006 y por lo tanto han operado las garantías del Estado y de las instituciones de educación superior. En ese caso, la opción también es un poco incómoda, pero sí, ¿en qué sentido? Ese deudor que fue sometido a este proceso de cobro prejudicial o judicial y que finalmente operaron las garantías, tiene 3 acreedores en la práctica. El garante IES, porque se subrogó en el monto pagado, 70% en general de la deuda, el 20% lo asume el Estado, porque la garantía para el banco acreedor es siempre un 90%, así que tiene un segundo acreedor que es el Estado, y tiene un tercer acreedor que es el banco por el 10% que no cubrió la garantía. Puesto en la necesidad de arreglar esa situación, él tiene que entenderse con 3 personas distintas. Tiene que ir a la universidad o institución de educación superior, tiene que ir a la tesorería y tiene que ir al banco. Y eventualmente tiene 3 condiciones de negociación diferentes. Eso es probablemente algo que necesitemos mejorar sin duda. Y bueno, entiendo que algo de eso se está discutiendo en la ley de presupuesto este año. Sí. Diputado Venegas, Sí. una acotación. Bien, porque esa es tal vez el área más grispa para mí, seguramente. El Estado, tal como usted señaló, el fisco, actúa como garante del 90%. En el caso de los beneficiarios del CAE que hayan egresado de sus estudios de educación superior, tienen 20 años para pagar, y si incumplen en algún momento de ese plazo, el banco acreedor puede imputar la garantía al Estado. Correcto. Y paga el 90%. ¿Y qué pasa con los que no egresaron? Con los que no egresaron, que desertaron de sus estudios de educación superior según lo define la ley, la garantía principal la otorga la institución de educación superior. Ambas garantías, quiero ser enfático, solo operan ante el incumplimiento de pago. No es que la institución de educación superior, porque un alumno abandonó sus estudios, tenga que ir y pagar el arancel que recibió previamente. No. Son garantías subsidiarias que operan después de que no se ha dado el cumplimiento del deudor. Y termino con esto. Y
no se dio cumplimiento, optó la garantía y se pagó ya sea por la institución o por el banco. Perdón, el fisco, ¿no es cierto? El estudiante sigue estando en condición de deudor, con la diferencia que ahora tiene 3 entidades con las que tiene que relacionarse. ¿Quién persigue el cobro? ¿Cada una de esas por separado? En general, y por eso decía en mi presentación de que esta medida tiene impacto no solo directamente en el fisco en su calidad de garante y acreedor, sino que también en las instituciones de educación superior, porque es el banco el que tiene publicado ese 10% que no le han pagado los garantes. Ese 10% lo tiene publicado el deudor en DICOM. Por lo tanto, lo que ocurre en la práctica es que ese deudor se acerca al banco y el banco le dice, mira, no puedo recibir o concordar contigo una forma de pago si no me traes un certificado de la tesorería y de la institución de educación superior de que tienes un acuerdo con ellos. O sea, de tal manera que sí, efectivamente es una travesía que no es deseable, porque la institución le pudiese decir, estoy haciendo un ejercicio ficticio, ok, estamos hablando de una deuda que operaron las garantías hace 2 años atrás y el deudor del CAE necesita contratar un crédito hipotecario, lo que sea, entonces se encuentra con DICOM. Entonces entra en este circuito y las condiciones que le puede ofrecer cada acreedor no tienen por qué ser las mismas. No es que exista una instancia única. Eso es algo que sin duda puede ser perfeccionable. Esa es mi respuesta, estimado diputado. Mencionar otra consulta que se me hizo respecto de las cuotas por tramos. Efectivamente, el CAE funciona no por sí solo. Funciona por sí solo en algunas ocasiones y en otras no. ¿En qué sentido? Efectivamente también viene a complementar necesidades de financiamiento para aquellas estudiantes que han perdido la gratuidad, y porque no olvidemos que el Fondo Solidario solo opera en las instituciones que forman parte del CRUCH, en las universidades que forman el CRUCH, pero hay una gran cantidad de estudiantes beneficiarios de gratuidad en otras instituciones, particularmente, por ejemplo, en institutos profesionales como Duoc y INACAP, en cuyos casos la pérdida de la gratuidad por exceder el plazo formal de la carrera está asociada a la posibilidad de pedir financiamiento vía CAE, ¿ya? Y efectivamente está operando. Y también opera complementariamente a otras ayudas, entiéndase becas, que no cubren el arancel real de la carrera. Entonces, entre beca y CAE está permitido que cubra hasta el arancel real. De tal manera que cuando uno habla de los endeudamientos que han tomado los estudiantes respecto al CAE, la verdad es que hay una composición bastante heterogénea. Hay estudiantes que pudiesen haber ocupado el financiamiento del CAE por 1 año o por toda su carrera, lo pudiesen haber ocupado solo o complementariamente. Por lo tanto, hay que tener consideración cuando uno habla de la cuota promedio. Con todo, la cuota promedio de los casos reales de egresados y de sectores históricos del sistema es del orden de que hasta un 80%, en ambos casos, egresados y de sectores, no representa más de 2 UF promedio. Esos son promedios. Los promedios no siempre son demostrativos de 2 UF son 56.000. Sí, y solo para finalizar, también no puedo dejar de lado mencionar que en la modificación que se hizo del sistema de financiamiento del CAE en el año 2012, ¿sí? Se incluyó la posibilidad del pago contingente al ingreso del deudor y de suspender las cuotas tantas veces sea necesario. De tal manera que eso lo asimiló un poco. Y lo bajamos el 2% y sin duda se bajó la tasa de interés. Se bajó la tasa de interés en promedio un 5 o un 2 por lo menos. De tal manera que se asimiló bastante más al Fondo Solidario. ¿Diputado? ¿Diputada? ¿No? Ya, yo voy a incorporar una consulta. Bueno, lo primero es quizás hacer como una revisión más general de la situación de endeudamiento. Son solo informaciones grandes, porque nosotros tenemos un sistema de financiamiento que es bien complejo, o sea, y el financiamiento al estudiante
depende de la condición socioeconómica del estudiante y depende de la institución a la que asiste. Entonces tenemos gente que estudia con becas, con gratuidad, con fondo solidario, con créditos como el crédito con aval del Estado, con otros créditos de otros bancos y una mezcla entre todas esas cosas. Entonces nuestro sistema de educación superior no solo es muy complejo en términos de las instituciones, sino que además el financiamiento es una... Yo parto de eso porque evidentemente cuando discutimos luego una ley que en este caso incluye todos los créditos, entre sí no son homologables porque nacieron en circunstancias distintas, se hacen cargo de situaciones diferentes y además como tenemos este problema de instituciones muy diversas y muy heterogéneas, se mezcla también con eso, porque el Fondo Solidario es solo para las universidades tradicionales y de hecho el crédito con aval del Estado surge en respuesta a que las otras instituciones no tenían, y transforma el sistema de educación superior el crédito con aval del Estado. O sea, muchas instituciones crecieron a raíz del crédito con aval del Estado. Y ahí, bueno, nos podemos poner a mencionar ejemplos de lucro, o sea, situaciones varias que han ocurrido. La Comisión Nacional de Acreditación se vio involucrada porque para poder tener el crédito con aval del Estado tenían que estar acreditados. O sea, generamos un sistema bien perverso si uno lo piensa en su magnitud general, donde los que ven el vaso medio lleno podrán decir que tenemos muchas más personas que ingresaron a la educación superior, pero quienes tenemos una visión más crítica de si contrarrestamos con que muchas de esas personas recibieron una educación de mala calidad y hoy día no encuentran trabajo en lo que estudiaron o tienen sueldos mucho más bajos. Y algo que vimos en la comisión investigadora del año pasado, refería a los créditos, era precisamente que la primera persona que recibía el crédito con aval del Estado no era igual a la número 800.000 porque el mercado del trabajo se había transformado también. Entonces, los beneficios que tenían cuando la educación superior formaba a 100 no es lo mismo que los beneficios que se tiene cuando la educación superior forma a 1000. Entonces, yo pongo todas estas informaciones porque efectivamente el tratamiento según cada crédito es distinto, según cada estudiante, a la casa de estudios que fue. Pero me interesa hacer una pregunta en particular sobre el Fondo Solidario, ahora que tenemos la oportunidad, ya que en el Senado no se dio. Y es porque ustedes son todos administradores del Fondo Solidario, y es si de alguna manera han recogido o pueden ver la visión de los estudiantes y de los egresados respecto particularmente del estar en DICOM. Porque efectivamente el Fondo Solidario de Crédito Universitario tiene condiciones mucho más blandas que los otros créditos, pero si uno mira en concreto el caso de un estudiante, se puede dar cuenta que una persona que el Fondo Solidario le financió 3 millones, hoy día puede tener una deuda de 7 millones igual, acumulando intereses porque después de que salió no empezó a pagar de inmediato. Entonces hay deudas del Fondo Solidario que igual terminan siendo el doble de lo que costó la carrera, por acumulación de intereses. Entonces me gustaría saber qué tantas veces se repite ese tipo de casos, sea por acumulación de intereses, porque, bueno, conozco varios casos, en verdad, de situaciones en que, además que estudié en una universidad estatal, entonces era el crédito que efectivamente paliaba las diferencias cuando uno tenía beca y el otro porcentaje. Yo misma pagué una diferencia del crédito y a mí se me dobló. Y tuve un beneficio, que era que si lo pagaba de una, tenía un 25% de descuento. Entonces, conozco el sistema y sus beneficios, pero me gustaría si de algún modo ustedes tienen o no una visión respecto de lo que significa esto para los deudores como tal. Porque yo entiendo que esto, evidentemente, además de la gestión de cobranza, es para asegurar el financiamiento, que es lo que ustedes ponen sobre la mesa. Pero pensemos entonces en una persona que sale, que debe el doble de lo que efectivamente costó su carrera, o quizás no el doble, quizás 3 millones se transformaron en 4 millones y medio. Igual es más de lo que efectivamente costó. En esa situación, estamos hablando de cifras bajas, porque estoy dando cifras que pudiesen ser complementarias con una beca o con otro beneficio. Cuando se sale y no se tiene o sea, como si no se paga, el entrar a DICOM igual es una situación compleja. Entonces, claro, los ejemplos que se daban de no poder postular a un crédito hipotecario o de tener un problema para tener una cuenta, un plan telefónico, igual son situaciones bien complejas para la gente que sale y tiene que enfrentar esa situación. Entonces yo quisiera saber, sobre todo, cuántos de esos casos se ven en el caso de las instituciones en las que usted
trabajan, como qué tan reiterada es esa situación, que la acumulación de deuda efectivamente transforme una deuda en el doble, por ejemplo, y que se vuelva impagable, porque entre más aumenta el interés se vuelve más lejano que ese país. Ya. Pueden contestar todos o alguno el que quieran. Ya. Don Guillermo. Jaime. ¿Está prendido? Sí. ¿Está listo? A ver, estoy listo. Lo que sucede es que generalmente estas relaciones que se hacen, que la deuda de crédito es el doble, es porque el deudor, por lo general, hace una relación entre los pesos que él suscribió hace 10 años atrás con pesos de hoy. Entonces, si suscribió 3 millones de pesos el año 2005, claro, llega ahora, ya no son 3 millones, a lo mejor son 6 millones. Es por la variación fundamentalmente de la UTM, o sea, de desvalorización del dinero. Entonces él dice, pero ¿cómo? Si yo debía 3 y ahora debo 6. Entonces ahí hay una relación, ¿cierto? Un poquito, ¿cierto?, distorsionada, porque no está comparando pesos de la misma fecha. O sea, si comparara UTM con la perdón, si comparara UTM con UTM. Claro, si comparara UTM con UTM se daría cuenta que la variación no es tanta. Claro, o sea, si uno calcula, por ejemplo, de 1 millón a 3 millones el 100%, por decir algo. Si lo que hace en UTM ya no es el 30%, porque está comparando peras con peras. No está la desvalorización del dinero, como dice Jaime, o la inflación de por medio. Y esa es la forma de aclarar, digamos. Claro, esa es justamente, ¿cierto? Justamente, ¿cierto?, el tema de la comparación que me subió al doble, porque por la mecánica que tiene el crédito de los intereses es un 2% anual. Sí. Entonces, si yo comparo, ¿cierto?, como decía Juan Guillermo, UTM no es posible que se duplique, pero claro, si yo comparo con pesos anteriores, sí, ¿cierto?, obviamente aparece esto. Ahora, es cierto, sí, hay deudores, ¿cierto?, que dejaron de pasar mucho tiempo y no se preocuparon del crédito. O sea, el hecho de que nosotros lo hayamos publicado no genera para él ningún impacto, sino que cuando lo requiere, ¿cierto?, porque va a necesitar un préstamo, ¿cierto?, en una casa comercial, aunque muchas veces las casas comerciales pasan por alto estas deudas, que lo que les interesa, ¿cierto?, es que el personaje se endeude igual, ¿ya? Pero cuando tiene esas necesidades de la documentación, ahí llega, ¿cierto?, con nosotros. Y sí, hay un porcentaje de deudores que tienen una situación difícil que él la pueda solucionar. Pero por eso está el mecanismo de la reprogramación, por una parte, que condona algo de intereses moratorios. La otra está la flexibilidad que tenemos las universidades de dar facilidades de pago. También se puede llegar a un acuerdo y uno dice, ya, ok, yo te elimino para que tú puedas hacer las gestiones y hace una reprogramación, ¿cierto?, o un acuerdo de pago. Tiene dos alternativas. Pero eso es más o menos, no sé si alguien me gustaría complementar justamente lo que dice Jaime, porque efectivamente, como dice Presidenta, a veces la deuda, cuando la miran en su conjunto, ellos ven una deuda final y dicen, oh, que me ha subido. Es producto porque está moroso en el tiempo y es porque existe un interés penal, antiguamente el 1,5%, que era mensual, y en el año 2012, con una ley, ¿cierto?, la 20.572, estableció y se modificó ese guarismo a un 1%. Por lo tanto, ahí ya empezaron a bajar las deudas, por un lado. Y segundo, estableció un nuevo artículo, que es el 17 bis, que se refiere a una reprogramación individual. Esa reprogramación individual le permite condonar hasta el 80% de los intereses penales y el 100% de los gastos de cobranza. Además, le permite salir automáticamente de ICON y empezar a pagar su deuda, ¿cierto?, a contar del año siguiente en 12 o 15 años, nuevamente. Pero esos intereses y esa deuda que se ve inflada automáticamente disminuye al momento de la reprogramación. Gracias. ¿Alguno más? Gracias. Un pequeño comentario a propósito de distinguir la publicación de morosidad versus la deuda propiamente tal.
en el exalumno que inicia su cobranza y de inmediato pudiera estar afecto a una comunicación a alguna de estas empresas como lo es DICOM, la publicación no es por la totalidad de la deuda, no opera la aceleración de la deuda como opera en los otros créditos. La particularidad que tiene el Fondo Solidario es que son cuotas bien específicas, entonces una deuda de 5 millones, en virtud de la aplicación de la normativa, no se va a publicar por los 5 millones, sino que se va a publicar por una cuota que probablemente pueden ser 500.000 pesos. Entonces esa es la primera precisión, que en los sistemas no le va a aparecer la deuda completa. Y lo otro como antecedente dice relación con que si el exalumno logra tener conocimiento de esa publicación, va a facilitar el que se comunique con la respectiva universidad y va a entrar al sistema de la declaración jurada de ingreso o la reprogramación o ver cualquier facilidad, por lo tanto va a permitir esa cercanía de exalumno con universidad que a lo mejor no se ha dado, no por falta de voluntad de la universidad de buscarlo porque le ha mandado carta, le ha mandado correo, ni tampoco se ha debido a la falta de voluntad del deudor porque a lo mejor ha estado esperando la carta y ha esperado el correo, pero no ha estado bien señalizado porque dejó de estudiar hace un par de años, porque cambió de dirección, porque a lo mejor estudió en una universidad regional y volvió a la residencia en donde venía, y por lo tanto esas diferencias se logran conjugar e integrar en el momento en que logra enterarse de esa publicación, y ahí lo que las universidades estimulamos es que se reinserten al sistema. El sistema que, como lo veíamos anteriormente, tiene las bondades de ser contingente a los ingresos, tener un interés bajo, y por lo tanto eso es lo que estimulamos, y por lo tanto dentro de esa perspectiva, independiente que a lo mejor en algún momento puede generar un impacto fuerte a ese exalumno que se ha ido hace pocos años, es la posibilidad que creemos para reinsertarse al sistema del Fondo Solidario. Gracias. No sé si alguna consulta más, diputado, diputada. No. Entonces le agradecemos su participación y por supuesto los comentarios que nos han hecho sobre el proyecto. Y no tenemos nada más hasta mañana, que citamos de nuevo. Así que está citada. Le llegó un correo, diputado Bobadilla, mañana a las 3:30. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Parece poco el problemita que tenemos.